Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, acá vamos a continuar la revisión de geometría. Yo acá tengo trazadas dos líneas rectas, ¿sí? Dos rectas. A esta le voy a colocar de nombre a esta le voy a poner nombre B. La recta A y B se cortan y formaron cuatro ángulos. 1, 2, 3, 4 ángulos. ¿Sí? Vamos a ponerle nombres a esos ángulos. Vamos a poner los puntitos. Este le voy a poner A. Vamos a poner B, D, E, F, O. ¿Sí? Tengo los cuatro ángulos. Voy a ver que este ángulo con este son ángulos opuestos por el vértice. ¿Se acuerdan que eran? Cuando yo trazo dos líneas rectas, me forman ángulos y estos ángulos son opuestos por el vértice. B o D es opuesto por el vértice con E o F. En el caso, que serían estos dos. Estos dos ángulos también son opuestos por el vértice. E o B con F o D. Este ángulo con este. Son opuestos por el vértice. Esos ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida, ¿sí? Este tiene la misma medida que tiene la misma medida que este ángulo que es su opuesto, ¿no es cierto? Bueno, cuando tienen la misma medida, estamos hablando de ángulos congruentes. La palabra congruente significa que tienen la misma medida. Si este tiene 60 grados, este tiene 60 grados. Si este tuviese 120 grados, este también 120 grados. Son opuestos por el vértice y son congruentes, ¿sí? Bueno. También otro concepto que habíamos trabajado el año pasado es ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos son ángulos que comparten un lado y un vértice. Este ángulo es consecutivo con este ángulo, o sea que E o B es consecutivo con B o D. El lado que comparten es BO, ¿sí? Son consecutivos. ¿Se acuerdan que hablábamos de las paredes de los salones? Que cuarto era consecutivo con quinto porque compartían una pared. En este caso es lo mismo, comparten un lado. Otro ejemplo de ángulos consecutivos puede ser BOD con DOF. Este ángulo comparte este lado con este, entonces son consecutivos, ¿sí? Otro ejemplo puede ser DOF con FOE. Este ángulo con este, el lado que comparten es OF. También trabajamos ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son dos ángulos que tienen un lado y un vértice en común y sus dos rectas son rectas opuestas, son semirrectas opuestas. Los dos lados son semirrectas opuestas. Forman un ángulo de 180 grados, o sea que E o B es consecutivo con B o D y forman una suma de 180 grados. Esta es una semirrecta opuesta que va a esta, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan de ese término. Bueno, también habíamos trabajado ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios también es la suma de dos ángulos que dan como resultado 180 grados. Los ángulos suplementarios son ángulos consecutivos
como por ejemplo en este caso E o B, que sumado a B o D, los dos dan como resultado 180 grados. Los ángulos suplementarios son adyacentes. Son ángulos adyacentes porque suman 180 grados. Los ángulos complementarios son ángulos que, si yo vamos a agregarle acá una línea. Si se dan cuenta, yo acá tengo un ángulo de 90 grados. Este ángulo de 90 grados tengo acá en el medio otro ángulo más, ¿sí? Entonces, si sumo estos dos ángulos, me suman uno de 90 grados. En este caso, estoy formando un ángulo complementario. A o B tiene su complemento, que es B o G, por ejemplo. Entonces, D o B es complementario a B o G, porque suman entre los dos 90 grados. En este caso son también ángulos consecutivos. Son dos ángulos que comparten un lado. En este caso el lado es BO. Entonces, ángulos complementarios, la suma de los dos ángulos son 90 grados, los ángulos suplementarios suman 180 grados. Los ángulos suplementarios son adyacentes, o sea que suman 180 grados. Bueno, les mando un beso grande, espero que hayan recordado lo que trabajamos el año pasado.